Como Iglesia El Faro, sabemos que somos una iglesia misionera. Amén. Todos saben que Iglesia El Faro es una iglesia misionera. Y nuestra denominación Asamblea de Dios impulsa lo que son las misiones transculturales. Las misiones transculturales son cuando los obreros, las personas salen a predicar fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras o dentro de nuestras comunidades indígenas, como ser la zona de la Montaña de la Flor, la zona de la Mosquitia. Ya hemos visto que tenemos obreros en estas regiones. Todos estamos conscientes de la necesidad que hay en el mundo entero por más obreros, porque su palabra lo dice en el libro de Mateo capítulo 9, verso 37 al 38. Puede buscarlo en su Biblia. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todas las congregaciones de Asambleas de Dios, vamos a hablar en este caso, creo que anhelan ser reconocidas para poder, por enviadoras de obreros. Por ser iglesias que envían cantidades de obreros que sacan de sus congregaciones personas para que vayan a predicar el evangelio en otras regiones. Y igual la Asamblea de Dios quisiera tener un número alto, pero sabemos que solamente tenemos 13 proyectos a nivel nacional que están vigentes actualmente fuera de nuestra patria, y son 3 obreros, 3 familias que están sirviendo en el interior del país. Pero todos somos llamados, ¿verdad?, para poder servir fuera de nuestra iglesia. Afuera hay necesidad, en las escuelas de nuestros hijos hay necesidad, donde nuestros vecinos hay necesidad, y nosotros podemos convertirnos en ese tipo de obrero local. Cuando salimos afuera a hacer misiones, el objetivo, más que llevar una ayuda económica, es compartir la palabra de Dios. Es el objetivo principal de hacer misiones. Mire lo que dice Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Entonces, esta es una palabra que nos impulsa. El Señor nos dice que Él nos ha escogido a nosotros para que nosotros vayamos y demos fruto que perdure. Y quizás nosotros decimos: no podemos ir porque tengo temores. El Señor dice aquí en su palabra que pidamos en el nombre de Jesús y Él nos va a dar todo lo que nosotros pedimos. Entonces, si tengo temor, Señor, te entrego el temor, porque tengo temor de hablarle a otros de lo que tú has hecho en mi vida. Señor, mi familia no comparte la visión. Podemos decirle al Señor: Señor, te presento a mi familia, quiero que todos tengamos la misma visión de servirte, la misma pasión por servirte. Bueno, no tenemos nada que no le podamos pedir al Señor, porque Él dice aquí que nos lo va a dar. Amén. Y en esta mañana yo quiero compartir 3 pilares. Hay más, pero en este momento vamos a hablar acerca de 3 pilares que son los que podría decirse soportan la obra misionera. Y el número 1 es la intercesión misionera. Aquí sabemos que tenemos un grupo de intercesión, tenemos varios hermanos que siempre están orando por las misiones, y eso es bueno, pero lo hacemos de una forma generalizada. Y lo que queremos transmitirle en esta hora, la necesidad de una intercesión misionera, es para que realicemos oraciones específicas por las necesidades que nuestros hermanos que están en el campo nos solicitan. Y mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso del 1 al 2. El apóstol Pablo constantemente le pedía a los cristianos, ¿verdad?, que intercedieran, que oraran por él, porque él sabía que en gran medida el éxito de su ministerio dependía de las oraciones de los demás cristianos. Dice 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ya hemos estado viendo en estas semanas anteriores las dificultades que viven los obreros fuera de nuestra nación. Aquí somos privilegiados en cierta manera, porque hay otras situaciones que nos vienen a agobiar, que agobian a los que están haciendo misiones en lugares donde no son perseguidos. Hay otro tipo de circunstancias que se levantan para desanimar al obrero, para servir de tropiezo, para que él no continúe haciendo su obra, la obra que el Señor le ha demandado. Y podemos ver así más versículos donde encarecidamente se solicita que como iglesia estemos ahí al pie de la bandera, como podemos decir popularmente, intercediendo por las necesidades específicas de los misioneros. Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El 19: y por mí, a fin de abrir mi boca, que me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Si bien es cierto que tal vez a nivel nacional no tenemos un ministerio, una red de intercesión misionera como tal formada, pero en muchas congregaciones lo hacen de manera independiente. Nosotros no la estamos haciendo en este momento, y el Señor nos ha inquietado que tenemos que retomar nuevamente este pilar en nuestra congregación, porque si queremos ser una iglesia misionera, una iglesia que envía obreros, tenemos que capacitarnos para podernos parar en la brecha y estar dispuestos a interceder, a velar por nuestros obreros que van a salir de casa, a levantar a aquellos que están desanimados o que quizás esa llama de la misión se ha apagado, para que el Señor nuevamente restaure ese anhelo, ese deseo por servirle, porque la llama el deseo, el llamado puede apagarse si no lo mantenemos ardiendo, si no lo mantenemos activo. Y yo quiero invitarle para que a partir del primer martes de cada mes pueda usted acercarse aquí a la iglesia a las 6 de la tarde. Vamos a comenzar a reunirnos de manera presencial el primer martes de cada mes a las 6 de la tarde, ya sea en el templo menor, donde nos den lugar. Vamos a estar intercediendo por las necesidades específicas. Hermano, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las grandes luchas que los obreros están librando. Hay algunos casos que a mí me ha tocado compartir con algunos misioneros, y son cosas que uno dice, de verdad, ellos pasan por esto. Yo realmente no tenía conocimiento de las grandes necesidades que ellos podían pasar. Yo creía que los misioneros eran superhéroes, que ellos no tenían un montón de necesidades por las que un pueblo pudiera estar orando. Si ellos salían, iban a dar. Creí que ya estaban equipados de todo. Mi falta de conocimiento. Y en una oportunidad me compartía uno de los misioneros y me decía: hermana, por favor, necesito que nos apoyen a orar de manera específica por mi hijo, porque el enemigo ha atacado su vida. Y este muchacho ya no vivían con ellos porque eran personas adultas, pero estaban agobiando la vida espiritual del misionero porque su familia estaba en problemas. El muchacho había sido arrastrado a causa de su separación con su esposa, y había entrado en drogas y en alcohol, y eso estaba destruyendo a este joven. Y en el mismo lapso de tiempo, su hija, a punto de casarse, una semana antes de casarse, se rompió el compromiso. Entonces aquella muchacha había entrado en depresión. Y imagínense, este varón de Dios, él sirviendo en varias congregaciones en un lugar donde hay bastante hostilidad,
espiritual, se mueve demasiada brujería en este lugar donde está. Tal vez no es un lugar donde hay persecución como vemos en Medio Oriente, pero sí hay persecución espiritual a través de brujos, de hechiceros que quieren que la obra cese. En otra experiencia que tuve con una de las misioneras era que ella estaba a punto de salir, ya tenía toda la plataforma con que ella iba a salir del país, y en ese lapso, cuando ella iba a ir a solicitar la visa, ¿qué pasa? La empresa que le estaba prestando, que la estaba enviando como empleada de ellos para poder arraigarse en el país a donde ella iba, le dijo que ya no le iba a prestar su documentación para que ella pudiera salir del país. Entonces, ¿qué vino? ¿Qué pasó con esta joven? Se desanimó y el enemigo puso pensamientos de que quizás no era la voluntad de Dios que saliera, que quizás pasaba tanto tiempo y ella no miraba que se le abrían puertas para poder salir. Y entonces todas esas situaciones vinieron a abrumar su vida. Pero ella fue muy sabia. Cuando ella comenzó su ministerio ya unos meses antes de poder salir, ella creó lo que es un grupo que le estaban levantando los brazos, un grupo de clamor misionero, un grupo de intercesión, a los cuales ella presentaba sus peticiones y de manera específica oraban por ella. Todo esto fue lo que le permitió a esta joven que al final ella salió, ¿con qué creen? Con una visa como religiosa. No necesitó plataforma, no necesitó decir ni que iba como empleada de ninguna empresa, sino que entró con una visa religiosa. El Señor abrió puertas y no hay nada imposible para Él. La oración tiene poder, hermanos. Así que nosotros estamos llamados para poder pararnos en la brecha y clamar por nuestros misioneros. Punto número 2 es la red de intercesión infantil. ¿Qué dice Mateo 19:14? Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es importante involucrar a los más pequeños en la obra misionera y llevarlos a conocer a Jesús. No debemos perder la oportunidad, amado padre de familia, amada iglesia, no debemos de perder la oportunidad de formar a nuestras siguientes generaciones. El mundo está invirtiendo y siendo intencional en dañar la mente de nuestros pequeños. ¿Qué estamos haciendo nosotros en casa? Quizás aquí no tenemos una red misionera infantil, pero nosotros tenemos los recursos y las herramientas, el conocimiento para poder instruir a nuestros hijos y hacerles saber la necesidad que hay afuera de mostrar el amor de Dios, de dar a conocer la palabra del Señor. ¿Estamos nosotros siendo intencionales en contarle a nuestros hijos que hay niños que no conocen del Señor, que sus padres les enseñan que deben adorar a un animal, que deben adorar cualquier cosa menos a Dios? ¿Estamos nosotros diciéndole eso a nuestros hijos? Podemos fácilmente buscar una herramienta en la internet, un documento, y enseñarle lo que pasa en la India, lo que pasa en todas estas naciones que hemos visto anteriormente, la hostilidad que se vive ahí por llevar el evangelio, para que vayamos creando conciencia en nuestros pequeños. Ganar y salvar a esta generación, hermanos, no es opcional. Es nuestro deber como padres, como iglesia. Si le enseñamos el amor de Dios y la necesidad de hacer la obra misionera, estaremos preparando obreros que lleven el evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos son nuestra generación de relevo. Amén. Nuestros hijos son los que van a impactar las vidas de otras personas que no conocen del Señor el día de mañana. Quiero contarle que para cuando nosotros iniciamos en el ministerio,
fue bastante difícil al momento de tener que exponer a nuestros hijos. Yo le pregunto a usted, hemos hecho cantidad de viajes. ¿Usted está exponiendo a sus hijos a que realicen la obra misionera? A que miren todo lo que tengan esa experiencia de salir de aquí de la iglesia y compartir con otros niños allá afuera. Cuando nosotros hicimos el primer viaje misionero a la montaña de la Flor, fue una lucha grande que yo tuve. Yo nunca había sacado a mis hijos para que durmieran en el suelo y peor para que durmieran afuera. Y el enemigo ponía pensamientos en mi mente y decía, se me van a enfermar, o qué tal que tengan un accidente, porque yo no voy a tener el tiempo para estarlos cuidando, para estarlos viendo, porque vamos a servir y no vamos a cuidarlos a ellos. No tenemos esa facilidad para poder estar viéndolos, atendiéndolos, y los dejábamos, hermano, andaban sin bañarse. Pero el Señor fue misericordioso y no se enfermaron de la gripe. Dormimos bajo la lluvia, en camas de agua, y no les pasó nada. Fue una experiencia que marcó la vida de ellos. Y mi hijo dice, no, yo no voy a ser misionero. Vas a ser misionero, le digo yo. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor es el que tiene el control de sus vidas. Y cuando son adolescentes, ellos se vuelven un poco más difíciles. Y a veces en esa etapa hasta como que se marca un espacio entre los padres y los hijos. Y fíjese que pasó una experiencia que desanimó bastante la vida de Jared, y fue que él comenzó a crear un grupo de enseñanza, podría decirse, en la escuela. Lo hacía a través de Google Meet, y me lo reportaron de la escuela y me llamaron que no lo siguiera haciendo. Entonces eso lo desanimó a él, y empezó como que a ponerse rebelde. Y sabe que, como les decía en otro momento, hace poquito, que debemos de ser intencionales en invertir en nuestros hijos. Ahorita en la academia tuvimos la oportunidad en la clase de traducción bíblica. Nos dejaron una tarea y a mí se me olvidó, y en la hora cero, ¿verdad?, pues me tocó hacerla, y le llamé a él para que me apoyara, para que me ayudara. Una destreza que tuvo él para poderme hacer esa tarea, y me salió buena. Y yo le dije a la maestra, no fui yo que la hizo, fue mi hijo. Entonces vemos que hay diferentes áreas dentro del campo misionero donde nosotros podemos involucrar a nuestros hijos. Yo le digo a él, si no quieres ser misionero transcultural, porque queremos que solamente plantando iglesias somos misioneros. No, ¿verdad? Hay una carencia en esta área de traducción bíblica que ustedes no tienen idea, hermanos. Yo les animo para que entren a la academia y se den cuenta de las diferentes áreas que podemos servir en las misiones. Y esta es una forma de cómo nosotros podemos ser intencionales y conocer cómo podemos involucrar a nuestros hijos en la labor misionera, exponiéndolos en las diferentes jornadas que hacemos, exponiéndolos a ver la información que hay de la carencia de la entrega de la palabra en otras naciones, y a través de las estrategias o herramientas que está brindando el Departamento Nacional de Misiones a través de la academia. Así que yo les invito, hermano, para que usted sea intencional con sus hijos. Por mientras se crea un programa como iglesia para poder instruir a nuestros niños de manera puntual en el área de misiones, usted sea intencional y enséñele a su hijo que la necesidad que hay de obreros es grande, y que Dios a él lo llamó, que Dios lo llamó para que él sea lo que dice Juan 15:16, que lo escogió para que vaya y que dé fruto, y que ese fruto perdure, y que todo lo que él pida
al Padre en el nombre de Jesús, Él se lo va a dar. Léale la palabra, instrúyalo a través de la palabra, ore con Él y ore para Él con propósito, que nuestros hijos no van a ser de los que están por ahí en un ladito, escondidos, temerosos, sino que van a ser de los que van a ponerse en primera fila para decirle al Señor, heme aquí, envíeme a mí. Si nosotros no lo podemos hacer por diferentes factores, por la edad, aunque no hay edad para servirle al Señor, pero si nosotros sentimos que nosotros no somos capaces de hacerlo, nuestros hijos lo van a hacer. ¿Sabe que yo me visualizo como la mamá de Dacil, que ahí anda con Dacil haciendo promoción? Yo me imagino que yo sí voy a andar con cualquiera de mis dos hijos haciendo promoción con ellos, respaldándolos, como la mamá de nuestra hermana Elizabeth, ahí animando a los hermanos para que se paren en la brecha y oren por su hija, oren por los demás misioneros, formando esos equipos de intercesión para que no se baje la guardia y que nuestros misioneros se mantengan nutridos, fuertes. Y por último, hermanos, queremos hablar acerca de lo que es la movilización misionera. La movilización misionera está conformada por el equipo de pastores de las diversas congregaciones, donde ellos se instruyen y luego retroalimentan al equipo de misiones o a la congregación en lo que es el tema de misiones. Y dentro de esta movilización misionera hay un objetivo, que es cuidar del misionero, el cuidado integral del misionero. ¿Y qué significa cuidado integral del misionero? Es proveer lo que el misionero necesita para llevar buen fruto y crecer como persona. Es la obra del Señor. Ese cuidado puede compararse con lo que una planta necesita para crecer y dar fruto. Los misioneros necesitan del cuidado de nosotros como iglesia. Nosotros queremos enviar obreros, estamos dispuestos a cuidarlos, estamos dispuestos a estar pendientes de sus necesidades, a proveer para suplir sus necesidades. Todo eso significa el cuidado del misionero. Podemos citar algunos versículos donde el apóstol Pablo agradece a varias personas por ser parte del cuidado que tuvieron con él durante él hizo la obra. Miren lo que dice Hechos 9, 26, 28. Él agradece a un Bernabé que lo ayudó y lo respaldó en sus inicios. Hechos 9, 26, 28. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente del Señor. ¿Quién fue que tuvo confianza en Pablo y sirvió para que los demás pudieran aceptarlo? Bernabé. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en un Bernabé de nuestros misioneros para poder alentarlos, para poder impulsarlos, para poder levantar sus brazos cuando ellos sientan desmayar, cuando la fe de ellos decaiga. También agradece a un onífero que lo buscó con solicitud y lo animó. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 1, 16, 17, que el Señor conceda misericordia a la familia de Onífero, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Necesitamos, hermanos, ser como esos hombres, como esa iglesia que animó al apóstol Pablo en los momentos más difíciles, ¿verdad? Que es nuestro misionero como que más tangible, más que lo que conocemos más de él, que vemos cómo él sufrió, cómo padeció a causa de la obra, pero siempre hubieron personas que estuvieron
respaldándolo, animándole, proveyéndole, así como la iglesia de Filipos, que le brindó amistad, le ayudaron en todo lo que ellos pudieron y le proporcionaron también apoyo económico. Sabemos que como iglesia nosotros ofrendamos para los misioneros, para poder sostener la obra misioneros, para sostenerlos a ellos en el campo, porque ellos se dedican completamente a la obra. ¿Qué dice Filipenses 4:10 al 16? Ahí nos menciona el versículo 10, dice: me alegré muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Claro que tenía interés, solo en lo que había, sí, claro está que sí tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlos. Nosotros podemos demostrar el interés a nuestros misioneros como a través de una llamada, a través de un mensaje. Ellos postean algo en las redes sociales, ahí podemos tomar su contacto, escribirle, animarle, preguntarle cómo está. ¿Estamos haciendo eso, iglesia? ¿Estamos levantando los brazos de nuestros misioneros? ¿Estamos animando a aquellos hermanos que sabemos que tienen un llamado misionero, pero quizás su llama ha menguado un poco? Creo que el Señor nos está incitando, nos está llamando en esta hora para que seamos esa iglesia que esté dispuesta a levantar las manos de nuestros misioneros, que esté dispuesto a velar por sus necesidades, a suplir sus necesidades, a tenerlos presentes en nuestras oraciones, a preguntar cómo está su familia, a preguntar cómo se sienten ellos. Y yo le quiero invitar, hermano, para que podamos disponernos a hacer esos Bernabé, a hacer esa iglesia de Filipos. Yo quiero que le diga al Señor que haga un compromiso con el Señor, no con la iglesia, no con el misionero. Padre, si yo no puedo moverme de mi lugar, si yo no puedo salir a las naciones, si yo no puedo ir a un viaje misionero, yo quiero estar para orar, para interceder por las necesidades de los que salen. Quiero estar, Señor Jesús, con mi corazón dispuesto para invertir de mi tiempo y de mis recursos en la educación misionera de mis hijos. Quiero enseñarles, quiero aprender yo para poder transmitirles ese conocimiento a mis hijos, para que ellos sean conscientes de la necesidad que hay de dar a conocer el amor de Dios afuera. Y aquellos que no le han tenido la oportunidad de conocerle, quiero aprender a ser un cuidador de un misionero.